que ya estamos en hora. Hoy vamos a hacer un trabajito de los temas de Amós, Miqueas y Oseas. No sé si ya estarán todos, ¿cuántos nos faltarán? No En han la otra entrado, clase éramos 22, licenciado. ¿verdad? Y ahorita están muy pocos. Un minutillo más. Esperemos un minutillo, pero miren pues. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Héctor, ¿cómo están? Bien, gracias. Tarde, pero puntual. Tarde, pero puntual. Bueno, mire, ahorita, si quieren, les voy para que tomen nota de algunas ideas para trabajar. Entonces, si me hacen favor, vamos a trabajar los profetas Amós, Miqueas y Oseas. Estos profetas denuncian la injusticia social, la corrupción judicial, la infidelidad religiosa, pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva de nuestro contexto en Guatemala. Entonces, yo quiero que lo apliquemos a la realidad guatemalteca, porque ustedes saben que el tema de teología no son conceptos ni ideas abstractas que solo las aprendemos. ¿Cómo las vamos a poner en práctica? ¿Cómo vamos a vivir? Porque por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Y si estamos estudiando a estos profetas, es para aplicarlos, es para conocer la problemática histórica en un momento y luego cómo esto nos ilumina nuestra problemática histórica, porque el profetismo tiene que ver con la historia, con la realidad política, social, económica, las injusticias, el tema de que se es religioso dentro de la iglesia y fuera ya no, se es ministro de la comunión mientras está ahí, se tiene ese puesto, pero si ya se le da uno en el gobierno, pues ya las cosas caminan de otra manera. En fin, sin querer juzgar a nadie más que trabajar el tema que estamos haciendo, quisiera que todos tomaran nota y luego pueden escoger unas partes para trabajar o si les parece todas, como ustedes consideren su tiempo. Tenemos, por ejemplo, cómo estos profetas muy bien pueden aplicarse a la realidad que vive Guatemala, ¿verdad? Son altamente aplicables. Porque no se trata tal vez de una crítica, pero sí de una denuncia, de una ver la realidad, de pensar, no, es que es voluntad de Dios, Dios así lo permite, Dios así, yo creo que ahí estamos un poquito, pues, desviados en el mensaje, ¿verdad? O el tema de la opresión, el tema incluso en la clase anterior hablábamos de que en Guatemala hay varias culturas y sin embargo eso no nos enriquece siendo multicultural, sino que somos racistas, ¿verdad? Todo esto, vernos en el estudio bíblico, ¿qué tanto estamos aprendiendo de verdad para poner en práctica? No como temas intelectuales o de conocimiento teórico, sino que a dónde nos lleva la práctica de conocer el profetismo y sobre todo porque si ya vieron Introducción a Sagrada Escritura, ya vieron Pentateuco, ya han visto los temas, el tema de la revelación, el tema de Dios que se quiere dar a conocer y cómo vamos reaccionando a todo eso. Entonces, para que tomen nota, veamos Amós, y vamos a ver una cita, obviamente. Capítulo 2, versículos del 6 al 7 y versículos del 5 al 12. Me encantaría ver cómo escriben esa cita, pero no nos da tiempo de ver todo eso, ¿verdad? Pero es el mismo Amós, el mismo capítulo 2, solo que versículos del 6 al 7 y del 5 al 12 de ese mismo capítulo. ¿Cuál es el contexto bíblico que ustedes encuentran ahí? Ustedes pueden buscar esa cita en su Biblia y buscar el contexto que se está haciendo. O sea, acuérdense que cuando vimos los profetas estamos viendo que estos no nacieron profetas, hay una circunstancia concreta, hay una misión concreta. Entonces, ¿qué es lo que denuncia Amós? ¿Verdad? ¿Cuál es concretamente su denuncia? Y luego, ¿cómo esa denuncia podemos aplicarla en Guatemala, por ejemplo?
qué tipo de injusticia podríamos, ustedes pueden buscar, yo les puse en el portal un ejemplo del periódico, pero hay una diversidad de situaciones que yo les puse una por una, ¿verdad? Pero ustedes pueden escoger en el periódico, en las noticias, en todos lados, y ver, por ejemplo, qué tipo de corrupciones hay en relación a la justicia, a los jueces, a los magistrados, si reciben sobornos, comisiones, de qué corrupciones estamos hablando en relación a Guatemala, cómo favorecen empresas, trabajos, despojan de tierras, si ustedes están enterados de algo, si pueden encontrar una noticia y aplicar el mensaje de Amós, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se acaparan recursos humanos, por ejemplo, el agua. Yo vivo en San José Pinula y, por ejemplo, el padre Hermógenes, que ahorita su proceso se reactivó otra vez lo mataron justamente por denunciar, fíjense, por denunciar, por tener este papel profético en relación al agua, ¿verdad? Otros son en relación a tierra, pero ¿qué tanto estamos tan asustados y tan con el tema de que el que pierde la vida la ganará y el que gana la vida la perderá? ¿Cómo estamos nosotros protegiendo nuestra vida? Y esto lo tenemos solamente ¿como qué? ¿Como teoría? ¿Como idea? ¿O como algo que podemos poner en práctica, entendiendo que la vida está prometida para toda la eternidad, ¿verdad? Y entonces vean, por ejemplo, en las áreas rurales, ¿verdad? Cómo afectan, cómo afecta las distintas desarrollos de las distintas culturas que hay. Eso en relación a Amós y tema de injusticia o justicia comprobada, ¿verdad? Luego tenemos el otro, Miqueas, corrupción de líderes y falsos profetas, Miqueas capítulo 3, versículo del 1 al 3 y versículos del 3 al 11. No, perdón, aquí está mal la cita, es capítulo 3 del 1 al 3. Ah, no, está bien, capítulo 3 del 1 al 3 y capítulo 3 solo versículo 11. 3 del 1 al 3 y versículo 11. Y aquí buscar también el contexto bíblico de Miqueas. Básicamente es el tema contra los gobernantes, ¿verdad? Para ellos, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Aquí, en el tema de gobernantes, pues tristemente a veces también entra un tema eclesial, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Miqueas en su contexto. No sé si ustedes pueden encontrar en el contexto de Guatemala. Pero básicamente los temas en Guatemala, pues, ¿cómo serían líderes religiosos o comunitarios que hacen alianzas con políticos para obtener beneficios personales? Eso es muy común, ¿verdad? Y no importa que afecten a la población, a veces son acciones injustas y eso no nos impide ir a misa, incluso comulgar, no sé, son negocios, ¿verdad? Y aparte son los negocios y aparte es la fe. A ver, ¿cómo veríamos esto desde Miqueas, ¿verdad? Y el culto en Guatemala. Luego veamos, por último, como son 3, ¿verdad? Oseas, la infidelidad e impunidad, el contexto bíblico de Oseas, qué es lo que denuncia, ¿verdad? El tema, pues, denuncia la falta de verdad, la falta de misericordia, el decir que conocemos a Dios cuando realmente, pues no, ¿verdad? Porque no seguimos lo que nos dice, ni le creemos, no sé, tenemos como una faceta de culto religioso, pero como diría Juan Pablo II, divorciado de la vida, ¿verdad? Y él decía, no más divorcio entre fe y vida. Justamente son estos temas.
viendo a veces las injusticias provocan muertes, ¿verdad? Corrupción. Entonces, ¿cuál sería una realidad en Guatemala, por ejemplo? Ahorita que la Cuaresma, ven ustedes cómo se desarrolla, cómo crece la religiosidad popular, que está muy bien. O sea, no es que sea mala, es una expresión del pueblo muy válida, pero ¿qué tanto es ese compromiso es, qué? Emocional, sentimental, sin un compromiso real de justicia social? O sea, un poco cómo la compara Oseas, como una nube por la mañana que desaparece luego, ¿verdad? O sea, eh, católicos sí, católicos, creyentes sí, con fe sí, también, pero cuaresmal se acaba realmente el Viernes Santo, cuando es donde empieza la fiesta, la celebración. La Cuaresma es una preparación para la Pascua. Entonces, ahí tenemos tres trabajitos de Amós, Miqueas y Oseas que exigen que la justicia y la rectitud no sean solo ritos religiosos, sino prácticas diarias en la administración pública, en la convivencia social, y en Guatemala es un llamado urgente, ¿verdad? Para las realidades que vivimos. ¿Qué tanto se puede, no se puede? ¿Cómo queremos trabajarlo? A ver, tenemos, ¿a qué hora se termina esta clase? A las 8:15, ¿verdad? Sí, licenciada, a las 8:15. Tenemos media hora. La podemos trabajar en grupo, juntos, aquí, pues, digamos, utilizando el texto y tratando de hacerlo en prácticamente media hora que tenemos. Podemos hacerlo no sé al fin cuántos han entrado. ¿Sí, Héctor? Licenciada, disculpe, de Oseas, ¿qué capítulo es el que tenemos que ver? ¿Ahí hay alguno que le pueda decir ahí? Esos no los mencionó, licenciada. Uno que no los Oseas. mencioné. Claro que sí los mencioné. Todos los mencioné. Oseas capítulo, tal vez no, perdón. No. Capítulo 4, del 1 al 2. Y capítulo 6, versículo 6. Cierto, no los mencioné. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Considero que lo podemos hacer en grupo todos y vamos aportando. ¿En grupo o lo hacemos todo desde el principio, todos juntos? Todos Todos juntos. juntos. Todos juntos en grupo. Todos juntos, licencia. Ok, pues empecemos pues con Amós. Busquen la cita, por lo menos tengan las citas ya listas para Ya lo avanzar. tengo. Ok, a ver pues. Dice, ahorita le digo. Ay, Dios, se me fue. En la primera, que es capítulo 12 y 7. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y el camino de los humildes tuercen. Hijo y padre acuden a la misma moza para profanar mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los que han multado beben en la casa de su Dios. Yo había destruido al amorreo delante de ellos, que era alto como la altura de los cedros y fuerte como las encinas. Yo había destruido su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Y yo os hice subir a vosotros del país de Egipto y os llevé por el desierto 40 años para que poseeseis la tierra del amorreo. Yo suscité profetas entre vuestros hijos y nazireos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel, oráculo de Yahvé? Y vosotros habéis hecho beber vino a los nazireos
y habéis conminado a los profetas diciendo, no profeticéis. Ahora, pásese ahí, por favor, al capítulo 5, pero solo el versículo 12. Al 5. De Amós, ¿verdad? Permítame. Capítulo 5 dice. Versículo 12. Yo lo tengo, A ver, licenciada, por favor. porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados. Oprimen al inocente, aceptan sobornos, atropellan a los pobres en el tribunal. Muy bien. Entonces, fíjense que sería muy bueno si, por ejemplo, nosotros buscamos en una noticia, en el periódico, porque ya casi no tenemos periódico físico, casi no llega a ninguna casa, o no sé si algunos estamos informados de lo que pasa en nuestra Guatemala. Pero sería interesante como trabajo, ahorita no lo podemos hacer porque es muy poquito el periodo, pero ya vieron el texto. Entonces ahorita podemos buscar nosotros para la próxima semana un ejemplo en Guatemala que esté ilustrado en una noticia o que a nosotros lo podamos, o que sabemos y lo fundamentemos en algún lugar que esté escrito para que sea algo real, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, vemos, por ejemplo, hay muchos temas en relación a la justicia con los jueces, con los magistrados, con los sobornos, con la policía misma, la corrupción, ¿verdad? Con el alto impacto que hay en todos lados. Entonces, pues, una cosa que sería interesante hacer, no sacarlo solo con ideas, sino que fundamentarlo, ¿verdad? La cita bíblica, un acontecimiento que yo que pueda estar fundamentado en una noticia, ya sea con un audio o con una noticia escrita, y ese realmente cómo nosotros percibimos esa realidad. Ya estamos acostumbrados tal vez, ya es lo normal, ya pues eso no nos impide que vayamos fácilmente a la celebración eucarística, todos seguimos siendo católicos muy bien, seguimos leyendo y estudiando, pero ninguna implicación en la vida. Sería interesante que buscáramos eso, pero si por el momento no lo vamos a hacer, porque tal vez les va a costar o no sé si tienen el tiempo o el deseo, la verdad. Veamos, por ejemplo, lo que decíamos, el tema del agua, el ejemplo que les ponía yo con el padre Hermógenes. Hay otros ejemplos, muchas veces el tema de las minas. Hay muchas ideas que se venden como beneficio para un grupo, un poblado, pero después quedan comprometida la salud porque usaron químicos que afectaron los mantos acuíferos y entonces vienen enfermedades que ya nadie se hace cargo. En fin, hay muchos ejemplos en Guatemala, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, hay bastantes ejemplos. Ay, Por eso estaba Bastantísimos. suficientes. Estaba viendo ahorita Amós 5, el versículo 12, y se Ajá. ajusta mucho al tema, por ejemplo, del periodista Zamora. Ah, ¿ya vio? Y eso hay mucha noticia de eso, ¿sí? Claro, exacto, y se ajusta muy bien porque dice Entonces, sus muchas maldades y sus pecados sin fin, oprimen al justo, y es lo que a él le Échales un sucedió. ojo, por favor. Reciben Si crees que tengo sobornos que imprimir algo más, porque me lo pasó pones por por todos ahí. lados, por todo lo que ha pasado, ¿no? Y en los ajá. tribunales hacen que el pobre pierda su causa, porque el señor ha estado en los tribunales, creo que, úfale, que cualquier cantidad de tiempos que va y viene, que ya lo envían a su casa, que lo recogen otra vez para la cárcel, que lo vuelven otra vez a enviar, y pues por temas políticos, ¿no? Pero Ajá. esto estaba viendo y me trajo a la mente precisamente el caso de él, que ha sido muy sonado y que se aplica muy bien a todo lo que dice el Señor acá, en el versículo 12. Es una corrupción de alto impacto,
Sí. ¿verdad? Y nadie hace nada y nadie... ¿Y nosotros qué hacemos? No estamos ahí. Y si estuviéramos ahí, ¿qué sería más importante? ¿Nuestro trabajo? ¿Cómo estaría todo esto? Sí, yo creo que lo mismo que estaba indicando, que lo vemos ya como algo que es uno más en la lista y ya no lo tenemos como lo que teníamos antes, que un caso de estos en la antigüedad hubiera sido no solo una noticia, sino que un impacto a nivel internacional, que este lo ha tenido, pero las mismas personas estarían viendo a ver cómo resolverlos y nosotros mismos estaríamos al frente, que era lo que sucedía antes y hoy ya no se da. Ese tipo de líderes que venían y que decían, voy a ir a luchar por esa causa y los demás de alguna forma se seguían, ¿no? Y hoy eso ya no está ocurriendo, que es lamentable. ¿Y por qué será que ya no ocurre? Por lo mismo de lo que está, en mi opinión, el hecho de que está tan cooptado todo que de alguna forma, por lo mismo, nos hemos acostumbrado, por un lado, y por el otro lado, pues a los que han tratado de levantarse les ha ido mal. Entonces dice uno, mejor no me meto. O les ha ido bien, o les ha ido bien. Ha ido bien. Porque y se cuando... y se ha ido del otro lado. Ajá, porque Depende de qué lado lo mire. Exacto. Sí. Les ha ido mal a veces, pero les ha ido bien, porque cuando miran de que cómo puede ser, y entonces le sacan ahí su chequecito, o le dan una su casita, o una cosita así, y fue suficiente. Y los callan. ¿Verdad? Sí, eso es cierto. Un poco pasó con los 40 cantones. Ya. Sí. Sí, ajá, ahí está. Es que sí, conforme se va secando, se va... Ahora veamos lo de Miqueas, veamos, y yo les sugiero que busquen una noticia y que podamos trabajar esto a nivel, pues, así como para enriquecer y para cuestionarnos, verdaderamente, porque esa es la postura ante Guatemala, pero tenemos una postura ante Dios, ¿o no? Sí. Porque no estamos estudiando esto solo para algo que pasó hace siglos, No. y de qué manera nos interpela, ¿verdad? Sí. Entonces, veamos ahora a Miqueas. Carmen creo que tiene levantada la mano, licenciada. A ver, Carmen, sí. Ay, perdón, licenciada, ya comentó lo que yo quería aportar, gracias. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahora Miqueas, veamos capítulo 3, versículo del 1 al 3, y después solo el versículo 11. 3, del 1 al 3 de Miqueas. Y después solo el versículo 11. Yo lo tengo, licenciada. A ver, por favor. Miqueas 3 del 1 al 3. Pero yo digo, escúchenme, jefes de Jacob, príncipes de Israel, ¿no les toca a ustedes ocuparse del derecho? ¿Ustedes que odian el bien y aman el mal? Arrancan la piel del cuerpo, la carne de los huesos. Se comen la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo cortan como carne para la olla, pero como ración para la cacerola. Y el otro solo el 3. 11, solo el 11. De ese mismo 11 capítulo 3, sus solo el 11. jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y encima se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada malo. Entonces, fíjense ustedes la malversación de los fondos públicos. Aquí me viene a la mente a mí fácilmente de Dios bendiga a Guatemala, o Dios, ¿cómo era? Dios bendiga a Guatemala, que dan. Bueno, entonces se dan cuenta un poquito el tema de los fondos públicos, sobre todo en un periodo de COVID, ¿verdad? Con vacunas y todo. Temas de carreteras, Guatemala cada vez tiene peores carreteras, cada invierno empeora las que están.
Escuelas, desde el COVID hay muchas escuelas que ya no se volvieron a abrir, hospitales, pues ya sabemos. Los padres de la patria, los diputados, los ministros, los sueldos, ¿cómo son esos servicios? Al final, ¿son ministerios, sirven o son plataformas para enriquecerse? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Y el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Vean que los temas bíblicos no son nada espirituales. Esto tiene que ver mucho con la realidad y una realidad que no ha cambiado tanto. Bueno, ¿qué comentan sobre esto? Estamos con Miqueas. ¿Qué se les viene? ¿Sí, Carmen? Sí, Betsy, que por ejemplo, pues lo que se denota es indiferencia, ¿verdad? De parte del pueblo en general, porque, por ejemplo, la vez pasada cuando Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron derrocados de la presidencia de Guatemala, pues como que hubo un momento en el que el pueblo sí se enojó, ¿verdad? Se enojó ante tanto descaro y tanto cinismo para la corrupción, ¿verdad? Tan descarado que fue. Que el pueblo en algún momento, pues digo, porque ahí estaba yo también manifestando, ¿verdad? Nos pusimos enojados, fuimos a la plaza, exigimos la renuncia de ellos y de que le juzgaran a toda la línea, pero se queda solo como en momentos, ¿verdad? Y la corrupción continúa, creo que cada vez es peor, ¿verdad? Cada vez es más el cinismo, el descaro. Ellos tuvieron la mala pata, ¿verdad? Que agarraron enojado al pueblo y pues no les fue tan bien, aunque ya les están devolviendo los bienes, ¿verdad? Las autoridades ya se están encargando de devolverles los bienes que les habían confiscado, pero nosotros vemos que todo eso va y viene, ¿verdad? Y pues estamos, no hacemos lo posible porque las cosas cambien. No es fácil. Creo que nos sentimos también impotentes porque un leño no arde solo, ¿verdad? Y yo puedo estar muy enojada y querer que las cosas sean mejor y cambiar, pero si o sea, si soy solita yo, como que está un poco difícil la cosa. Como decía, creo que era Irma, ¿verdad? Tenemos miedo porque el padre Hermógenes, pues, protestó y no le fue nada bien, según nuestra apreciación, ¿verdad? Monseñor Gerardi escribió el libro, el Remi, ¿verdad? Y tampoco le fue nada bien por publicar el libro. Y así pues también el padre que van a beatificar, el padre de Antigua Guatemala, por apoyar a una persona, ¿verdad? Y proteger la vida de esa persona, también, ¿verdad? Lo mataron. Bueno, pero eso forma parte, porque pues Jesús hizo eso y también lo mataron, o sea, esa no es novedad, eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Pero sí, digamos, la iglesia, pensemos en nosotros, ¿verdad? En la iglesia católica, pues, no, yo creo que media vez estemos bien, o sea, sí actuamos, ¿verdad? Media vez estemos bien, media vez no nos afecte el alza de la gasolina, media vez nosotros sí podamos seguir manejando nuestros carritos y aunque haya un montón de gente que los tuvo que guardar porque no puede con esos precios, ¿verdad? Pues no protestamos, no denunciamos. Sí, es denunciar, ¿verdad? La denuncia es la que no hemos realizado, sí. Bueno, pues otra vez es como lo mismo, ¿verdad? Delante de nosotros o delante del pueblo, de la gente, pues eso, tal vez estamos cuidando nuestra vida, nuestros bienes y no meternos tanto, pero vuelvo otra vez la pregunta central, ¿verdad? Tenemos frente a Dios, porque acabamos de tener una lectura. El que no está conmigo está contra mí. El que no cosecha conmigo desparrama.
Entonces, tenemos como temas de Sagrada Escritura, que es su diplomado, ¿verdad? Que obviamente, acuérdense ustedes que la Sagrada Escritura no es para informarnos de cosas que pasaron hace siglos, sino que son cosas que siguen actuales y hay como propuestas de parte de Jesús que dice sean sal y sean luz, pues el que pierda su vida la ganará y el que la cuide la perderá, en fin. Pero ¿qué tanto esas propuestas nosotros las encarnamos o no? ¿O cómo estamos delante de todo eso? Porque son muchos los temas, no es solo uno, es el tema de migración, es el tema del aborto, son muchos temas que al final pareciera que entramos en el relativismo, ¿verdad? Bueno, si es su vida, si eso quiere, pues ni modo, así piensa, pues hay que respetar, ¿verdad? Pero hay que ubicarse que a quién vamos a respetar. Respetamos esta revelación de Dios que quiere darse a conocer a nosotros y que nosotros respondamos, o a dónde va el respeto a las personas, a nuestros intereses, a Dios. ¿Cómo el estudio que vamos teniendo de Sagrada Escritura nos va interpelando sobre nuestra fe, sobre nuestra realidad? O todavía pensamos, no, este es un tema individual, es Dios y yo, pues yo voy a misa, yo no estoy matando a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero todavía no entro en el sentido de Isaías, que estamos viendo profetas, que dice cómo es que ve la gloria de Dios en el templo. Ese es el otro tema que vamos a tocar la semana entrante, tocaba hoy, pero pues quise hacer esto, donde dice Isaías, soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador. O sea, no es que soy ajeno al pecado, no soy ajeno, formo parte del pecado, por lo que sea, ya sea por omisión, ya sea porque de alguna manera lo resguardo de esa forma, lo permito, pero a la hora de la hora tampoco lo confieso en una penitencial o en una confesión, porque son los otros los que hacen eso, no soy yo. Sin embargo, Isaías dice eso. Cuando tiene su vocación de profeta, dice, pues, ¿cómo es posible que esté viendo esta gloria de Dios si soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador? Y cuando Jesús hace la multiplicación en la barca de los peces, pues no la multiplicación, sino que la pesca milagrosa, Pedro le dice, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, hay un pecado social, ¿verdad? No es algo que nos podamos lavar las manos tan fácilmente. Bueno, tenemos a Irma que había levantado la mano, pero no sé, o ya habló Irma, no sé si fue la última que habló. Y tenemos a Héctor. Héctor creo que la habían levantado. Sí, bueno. Sí, licenciada, lo que miro yo también es la parte de la justicia, que en el caso de Guatemala que se ha criminalizado, pues, o sea, en la parte por la cual a veces nosotros no participamos o nos alzamos o nos podemos volver indiferentes a las diferentes situaciones que se dan, es precisamente porque la parte justicia en Guatemala estamos mal, pues no existe una justicia imparcial, es una justicia parcial, ¿verdad? Y entonces, miremos el ejemplo que no sé quién lo dijo de lo de los 48 cantones, este par de líderes que se habían pronunciado en contra de Consuelo Porras, fueron los dos chivos expiatorios de esa situación, pues porque los tienen encarcelados. Entonces, quiérase o no, esa situación viene a diezmar en cierta manera lo que uno como ciudadano o como persona de querer denunciar o por lo menos protestar esos atropellos de parte de las autoridades, en cierta manera es una forma de opresión, de oprimir a la población, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras, hasta qué punto nosotros, dentro de todo este contexto, sin querer ir a denunciar a la plaza ni a ningún lado, hasta qué punto nosotros, pues, un poquito estamos ahí también dentro del tema de la corrupción, desde qué manera o hasta qué punto
nosotros la rechazamos o ya vamos ahí como solapándola por esto, por el otro. Hay mucha tela que cortar. La pregunta de fondo y la pregunta que debemos hacernos es cuando estamos estudiando a este tipo de personajes, ¿cómo interpela eso en nosotros? ¿Cuál es la postura que tenemos cuando estamos rodeados? Es cierto que la corrupción hoy es redes, ¿verdad? No es tan solo, y dentro también de la iglesia, no es solo fuera. Estamos todos inmersos en esas redes. Ahora, ¿hasta qué punto yo las solapo y hasta qué punto en mi cuadradito, en mi ladrillo cuadrado, hasta qué punto yo voy como en los momentos que toca respondiendo? Si es en la iglesia, si es en el trabajo, si es en la propia casa, si es con la familia, si es con los hijos, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo solapo y hasta qué punto lo denuncio? O digo, bueno, pues eso es así es. Hoy así actúa. Qué bueno que pueden sacar ventajas. Lo importante es de que se cuiden, pues, que no los maten, que no esto. ¿Hasta qué punto? ¿Saben qué es importante? Y el texto nos da el chance que nosotros podamos cuestionar si este estudio es en serio, que nos de alguna manera va a hacer, pues tal vez no cambiar los esquemas, pero sí como reflexionar, discernir un poco donde cómo es nuestro culto, cómo es nuestra religiosidad, cómo es realmente nuestra relación con Dios, porque al final es eso, lo que ustedes están viendo en Sagrada Escritura, como diplomado, es Dios que se quiere dar a conocer al ser humano para darle a conocer su voluntad. Y su voluntad es que nosotros participemos de lo que Él es. ¿Y cómo participar si aquí estamos viendo de que todos estos elementos, pues, de alguna manera están denunciándolo en el Antiguo Testamento, pues los profetas? Y es una denuncia que después Jesús lo hace en el Nuevo Testamento. Y luego entonces nosotros andamos como en otra dimensión. Entonces, ¿cómo es que es nuestra relación con Dios? Porque en el fondo está eso. No es tanto el tema de los corruptos en Guatemala, sino es nosotros. Nosotros que estamos estudiando esto. ¿O cómo lo vamos a aplicar? ¿Solo predicándolo en la iglesia? ¿O cómo? ¿Cuál va a ser nuestro paso, nuestra opción en relación a eso? Se los dejo así para que ustedes lo trabajen y veamos ahorita a Oseas con la infidelidad e impunidad. Betsy, perdón, tal vez un poquito comentando sobre lo que está diciendo. Sí, me pongo a pensar, por ejemplo, que al menos, ¿verdad? Al menos tratar la forma de no, como de no prestarnos nosotros también a a todas esas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, el hecho de darle mordida a un policía, ¿verdad? Porque me agarró sin la licencia o con la licencia vencida. Y entonces para quitarme el clavo, pues le doy unos sus 50 quetzalitos y me deja ir, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa pequeña, tal vez no es no son grandes cantidades de dinero, pero es un acto que está favoreciendo que esas conductas corruptas sigan, ¿verdad? Porque si ninguno diéramos mordida, pues ellos tendrían que dejar de pedirla, sencillamente asumir la responsabilidad, ¿verdad? Si se me venció la licencia y no la vi o no la cargo, no me queda de otra que pagar multa, ¿verdad? La consecuencia del acto, o sea, ¿por qué Sí, tengo que yo zafar? Porque el Papa Francisco decía eso, todos somos pecadores, decía, pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Él decía eso, el Papa Francisco. sí, Entonces, decía, sí, pecadores somos todos, vamos a la iglesia y estamos en proceso de conversión. Pero dice, todos somos pecadores, pero eso no quiere decir que todos seamos corruptos. O sea, que ajá, la corrupción viene a ser algo, un plus del pecado, porque ujú, está afectando, pero es en todas formas. Si yo tengo un negocio, el punto que sí, usted está diciendo ahorita es que yo quiero salir
con ventaja. Si yo si doy un servicio y si puedo ganarle más a ese servicio que estoy haciendo, lo puedo hacer de una o de otra manera, pues lo hago. No importa, como dice aquí, que estoy despejando al otro, pero bueno, lo importante es que yo salgo ganando un poco. O sea, no me puedo conformar con la ganancia que es del producto que que tengo, el servicio que hago, sino que tengo que ver la forma como saco más. Y eso ya es corrupción. Ya lo van a decir ellos con las medidas, con los pesos cuando se venden productos, granos o lo que sea. Bueno, si le puedo poner piedras para que pese más, ahí le salen todos los frijoles con un montón de piedras, si los compro así a granel, ¿verdad? Y así, dígase de muchas cosas. Entonces, ya eso ya se ve como la conducta normal. Eso ya nadie lo ve como que es una falta. No, no importa. Entonces, ¿por qué? Lo hace todo el mundo, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, no es nada malo. Tampoco lo confieso como pecado, ¿por qué lo voy a confesar? Si a mí también me lo hacen en todos lados. Es importante que nosotros veamos que el estudio de Sagrada Escritura no es un estudio intelectual, ni tampoco es información de algo que pasó hace siglos. Es Dios hablando, Dios comunicando su voluntad. Y aquí pues ustedes ven el tema de, o también se habrá relajado ya el conocimiento de Dios y sería como decir, ay, bueno, pues tampoco hay que ser tan fundamental, pues está bien creer, ir a misa, pero tampoco para arriesgar la vida, pues no se trata de tanto. Algo así, de repente, ¿verdad? De repente hemos llegado a esa dimensión también ya relajados nosotros. Entonces vean qué interesante es la tarea, ¿verdad? Y vemos a Oseas aquí en el capítulo 4, versículo del 1 a 2. Yo creo que ya se nos acabó el periodo, ¿verdad? Porque se termina a las 20, ¿o a qué hora se termina? Yo creo que las 20, licenciada. Sí, entonces para que vean esto, capítulo 4, versículo del 1 al 2, y luego después capítulo 6, versículo 6. Entonces vean, denuncia de falta de verdad, de falta de misericordia, de falta de conocimiento de Dios, un poco aplicándolo a nosotros, el prejurio, ¿verdad? La mentira, el asesinato, se ha cambiado también el lenguaje, se da otros nombres a temas que tienen un nombre fuerte, pero nosotros los maquillamos un poco los nombres, ¿verdad? Entonces, manda. Si a las 15:15 se termina. Ya nos pasamos 2 minutitos. Entonces, solo para que ustedes vean estas citas, trabájenlas y se los voy a poner como tarea. Yo creo que ya les dejé una tarea, no me recuerdo ahorita, pero si no la he dejado, la voy a poner esta para que la suban. Y si ya les dejé... ¿Ah? Oseas 4, versículos del 1 al 20. Del 1 al 2. Del 1 al 2. Capítulo 6, versículo 6. Sí, pero el trabajo es de los tres que vimos ahorita, que ustedes lo tienen que ilustrar, lo tienen que cuestionar, lo tienen que trabajar y aplicarlo a ustedes mismos. Entonces, porque lo que vemos es eso, ¿verdad? Que aquí estos profetas exigen que la justicia y la rectitud no sean solo temas de ritos religiosos, sino que son prácticas diarias. Y en un país corrupto, seguramente se nos presenta eso todos los días, a cada ratito, y ni nos damos cuenta seguramente. Entonces, un poquito que se fijen, si ya tienen tarea puesta, porque no recuerdo ahorita si ya se las puse, pues esto va a quedar para 15 días, no va a quedar para dentro de 8, porque ya les puse. Si no les he puesto, va a ser para dentro de 8. Así es que muchas gracias y nos vemos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.